Mucho se ha hablado que a pesar de las circunstancias, México tiene una solidez financiera y económica importante. Mucho de eso pasa por la Banca de México. Las instituciones financieras en nuestro país son parte de esa fortaleza, sin lugar a dudas, estimado Oscar Alice, porque finalmente todos de alguna manera tenemos un nivel de inclusión bancaria. Recordarás que hace no más de 20 años, encontrar un cajero automático era así como un milagro. Hoy pues traes la banca en tu teléfono. Pues sí, de hecho ya es la banca del teléfono, ¿no? Banca al Así teléfono. de fácil. Yo difícilmente creo que voy a una sucursal, pero todavía hay algunos que van. Para hablar de este tema, justamente la perspectiva que tiene el sistema bancario mexicano, su solidez, la colocación de crédito y cómo podemos recurrir a esta digitalización financiera, hemos invitado en esta billetera al presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido a la billetera. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo Muy es buenas. ¿Cómo es que creció tanto el crédito? O sea, realmente sorprende porque la economía está creciendo al 3.5% y el crédito a 2 dígitos, o sea. Sí, Más del doble Pero además con tasas altas. O sea, es algo poco creíble. Sí, la elasticidad fue muy alta. ¿Cómo nos explicamos esto? bueno, la verdad es que en México, para la sorpresa de muchos, el crédito lleva creciendo 20 años a doble dígito. Wow. Si hacemos un análisis puntual, vemos que estamos creciendo en un promedio de 13.4% cada año durante los últimos 20 años. O sea, más que triplicó el tamaño del sistema crediticio. Sí, claro. Hoy llegamos a 6.9 billones de pesos de cartera. Y la buena noticia es que tenemos por el otro lado 7.9 billones de pesos de captación, lo cual quiere decir que todavía tenemos 1.3 billones de pesos en la banca listos, disponibles para prestar. Este fenómeno de crecimiento y de tener reservas, capacidad de expansión, ¿va aparejado también con mantener la cartera de crédito sana? Bueno, no, son muchas cosas. Yo creo que no es nada más mantener la cartera de crédito sana, es consecuencia de una serie de acciones importantes. Yo creo que para hablar de eso tenemos que pensar muy bien cuáles son los indicadores de la banca. La banca hoy tiene una fortaleza que no tenía hace muchos años. Índice de capitalización. Índice de capitalización. ¿En cuánto andamos? Del 19%, Ándale. cuando el requerimiento de capital es del 10.5%. O sea, casi estamos al doble. Segundo, índice de liquidez. Obviamente ahorita estamos en el cierre de año, que es cuando más liquidez hay en el sistema. Teníamos 245% de índice de liquidez a mediados de año, ahorita tenemos 300%. Wow. Sí. ¿Y cuál es el estándar ahí? Ah, sí. Que es, sí, el índice de liquidez que tienen los bancos. El requerimiento que tiene la autoridad es del 100%. ¿Sí? Aquí estamos casi 3 veces. 3 veces. ¿Sí? Por aquello El que luego van índice de diciendo morosidad. que saquen su dinero y que quién se sabe los- qué va a pasar. Se les va a aparecer Santa Claus malo y los va a jalar de las patas. No hay ningún banco, ¿no? Luego hay algunos que están diciendo que si Banco Azteca tiene algún problema de solvencia. Ninguno en absoluto. Eso es verdaderamente no sé, una cosa mal dicha sin ningún fundamento. La banca en México está perfectamente fortalecida, lo vemos con estos indicadores básicos. Adicionalmente, si vemos cómo está cómo empezamos la cartera vencida, 2.2% es el índice de morosidad. 2.2%. Es récord. Quiere decir el que índice los de morosidad acreditados de la nos baja. portamos bien. Desde luego, los Y aprendimos acreditados de se están nuestros portando errores. muy bien, a pesar de las altas tasas. Ojo, ¿qué quiere decir? Que se están haciendo bien las cosas, se está prestando Julio. bien el dinero, se está haciendo una buena cobertura de la cartera vencida. Hoy tenemos 150% de cobertura de liquidez. Ahí yo quiero de la cartera. influir en algo, porque recientemente Banco de México dio a conocer el informe de estabilidad Sí. financiera y utilizando los datos del Buró de Crédito, comentó ahí la gobernadora que se había deteriorado un poco la cartera o el crédito colocado entre familias.
Pero ahí estaban de todos, de chile, de dulce y de manteca, era buró de crédito, no banca. Claro. Sin embargo, a veces las cabezas dicen, en la banca ha crecido la morosidad. ¿Eso es cierto? No, no al revés. En la banca ha disminuido. Ahí está la cifra muy puntual de este 2.2%. Lo que pasa es que, y lo dices muy bien, cuando hablas del buró de crédito, pues ahí van al buró o al círculo de crédito, ¿no? Todos los casos de bancos, fintechs, empresas que dan raras, crédito, ¿no? en general, ¿no? Sí, el Y sector financiero en su conjunto. Exacto, entonces, Empresas pues, comerciales. pues hay sectores en donde no estamos hablando del mismo desempeño que está teniendo la banca, ¿no? Ahora, o sea, ¿cuál es el mayor aprendizaje que tenemos de 2023 respecto a otros años? Que además fue un año en el que insistentemente muchos analistas decían que Estados Unidos venía con una recesión, al final no sucedió, pero ¿cuál es la lección que nos llevamos de este 2023? Yo recuerdo que Sí. que te pregunté mucho de ese tema, ¿no? Sí. Decía, pero ¿por qué dicen que puede haber recesión si no hay indicador alguno de ello? No, bueno, a ver, inclusive en México, si ustedes recuerdan, a fines del año pasado y principios de este año, se decía que el crecimiento del país iba a ser un crecimiento bastante bajo, que íbamos a crecer como el 1.2%, eran los primeros Ajá. datos. Los más negativos, ¿no? Que decían, sí, los más negativos. Realmente, yo me atreví a decir, en marzo, cuando tomé posición como presidente de Sí. los banqueros, me atreví a decir que yo veía que el país tenía mucha fuerza de crecimiento y que íbamos a terminar alrededor del 3%. Me equivoqué. Vamos a terminar al 3.5%. Bueno, Entonces, déjeme También se meterle. equivoco, Mauricio. No, yo no me Dijo que iba equivoqué. a ser La así. realidad se Sí, equivoca. nos debe la comida. realidad se equivoca, pero a final de cuentas, porque tengo otros datos, ¿qué es lo que ven para el 2024? Porque hay eventos políticos que no nos podemos hacer. Pero no patos te me frente a adelantes, ellos. nos falta la lección del 2023. Pues por eso, porque estamos viendo que en Estados Unidos hay un proceso electoral Sí. que está muy cerrado, que también te tienes una Europa donde se te están apagando algunos motores o van muy lento, como la economía alemana. Sí. Y en México tenemos un proceso electoral que se adivina Bueno, ¿qué tanto que va a pesará estar pesado, o qué tanto compensará el complicado. nearshoring? No, a ver, ¿O cuál es la mezcla? veamos primero. Yo creo que los riesgos siempre existen cuando estás hablando de una economía globalizada en donde hay aspectos que intervienen en el desempeño de un país. No solamente es el desempeño propio, sino que eres parte de un contexto mundial. Tenemos muchísimos retos hacia adelante, pero también tenemos muchas oportunidades. Si bien pudiera ser todavía que pues, el endeudamiento en Estados Unidos es un endeudamiento histórico muy, muy alto. El problema en Europa todavía no está perfectamente claro qué es lo que vaya a pasar, si puede haber recesión en algunos países y demás. Todavía hay nubarrones por ahí, pero por el otro lado, yo creo que México tiene una gran oportunidad, lo hemos dicho muchas veces, el nearshoring es una gran oportunidad para México, tenemos que aprovecharlo. ¿Cuál es la gran oportunidad que trae para México el nearshoring? El crédito, el crédito y la posibilidad de que las pequeñas empresas tengan un crecimiento y un mejor desempeño. Pero ¿cómo? ¿Cómo es la abonar a las pymes hacia ese crecimiento? Porque hoy por hoy sigue habiendo una queja permanente que las tasas son altas y les piden que los triple trámites- garantía no, y que los o trámites les pagan son a 30, horrorosos. 60 y 90 Sí, días claro. y los trámites son horrorosos. Yo estoy totalmente de acuerdo y es totalmente cierto lo que ¿Cómo están ustedes solucionar diciendo. entonces ese Sí. reto? Porque hay conciencia, cosa que es el primer gran paso. Pero fíjate, mira, a ver, empecemos un poco por analizar. El crédito en general en México está en las grandes empresas, en la infraestructura, en todo lo que se necesita el crédito, digamos, a lo grande. Pero también en las tarjetas las de grandes crédito, en los cantidades arriba En el está automotriz. solucionado. ¿Sí? No hay escasez de crédito, no hay problemas, siempre hay dinero y demás. ¿Dónde viene el problema? Cuando te bajas a las pymes y a las MIPYMES. Las pequeñas y medianas empresas en este país generan 8 de cada 10 empleos en México, pero reciben 15 de cada 100 pesos del crédito.
Uf. Ahí es donde está. O sea, tienen el que foco. vivir a pulmón, básicamente, Sí, pero otras fuentes. Y con tasas altas, tú imagínate, ¿no? Les prestamos poco, consiguen poco crédito en el mercado, pero además lo tienen que pagar rápidamente porque si no la tasa se las come. Uf, o sea, su Entonces, margen es muy pequeño de liquidez. ¿qué se necesita para que una empresa ya se bancarice y tenga la oportunidad de tener crédito a mejores tasas y demás? Recuerden ustedes que siempre la tasa va relacionada directamente con el riesgo, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. pues mientras hay un mayor riesgo, pues la tasa es más elevada. ¿Cómo contrarrestas la tasa alta que se cobra a una empresa con mayor riesgo? La banca de desarrollo. En la banca de desarrollo es donde existen planes de garantías precisamente para que las empresas tengan oportunidad de acudir al crédito con menores tasas, con garantía para los bancos y que esto se fortalezca y se genere una cantidad importante de Yo dinero no me de quiero préstamos, ¿no? ir sin hablar de la digitalización en el sistema bancario y el uso de la inteligencia artificial. Ha sido después de la pandemia vertiginosa la transformación y hoy el pago entre celulares, entre los CODIs o los Bueno, el digiceles CODI o se lo quedó que como sea. una buena- El digicel, pero la mayor parte de los bancos tienen aplicaciones que te permiten hacer cobros y pagos y todo. ¿Qué es lo que nos casi todo. detiene en esta penetración digital? Bueno, yo creo que más que nos detiene es que lleva un ritmo increíble. Y por ejemplo, si vemos de 10 años para acá, cómo ha cambiado digamos, el número de contratos digitales a través de un celular. Hace 10 años teníamos 1.5 millones de contratos, hoy tenemos 80 millones de Wow. contratos, ¿no? 80, de 1.9. Pero ¿por De qué seguimos 1.5 teniendo a 80. 70% de uso de efectivo? Bueno, ese es un problema. ese es el tema. Ese es un Creo que es problema cultura. que yo No, pero si fiscal. tienes 80 millones de contratos ¿Y digitales. fiscal? Cultural y otros ¿Y factores fiscal? que no Vamos tocaron. a No, hablar. no, Hay que tener fiscal. yo creo que es netamente fiscal y es un problema de informalidad. Necesitamos trabajar mucho en formalizar a las empresas pequeñas, en formalizar a la gente, en que se le quite el miedo de estar formalmente pagando impuestos. Claro, nada más una última pregunta. Sí va a haber bancaria en Acapulco. ¿Acapulco tendrá capacidad de recibir a sus convencionistas y el beneficio que esto implica? Vamos a tener una gran convención bancaria en Acapulco, se los garantizo. Es un placer de veras que estés con nosotros, Julio. Solamente un tema. ¿Qué dejas a nuestro público de la billetera como mensaje de principio de año? Bueno, pues tenemos un año muy, muy interesante. Es un año electoral. En México ya sabemos lo que pasa cada 6 años. Hay un gran movimiento, hay un gran intercambio de ideas, hay un gran reto por todas las oportunidades que tenemos hoy por ser parte del tratado del TEMEC. Este tratado nos lleva a tener el 28% del PIB mundial entre los 3 países que conformamos el TEMEC. Yo les diría, en México las oportunidades siguen creciendo. Siempre ha sido un país de oportunidades, en las buenas, en las malas. Hoy yo siento que estamos en las buenas, pero vamos hacia las mejores todavía. Eso. Muy bien, muchísimas gracias, Julio Carranza, el presidente de la Asociación de Bancos de México, en este momento tan increíble de tránsito entre años. Nos vemos la próxima semana aquí en La Billetera por ADN 40.